Hola, soy Rosie, no leo sagas. En este video quiero hablarles del último libro que leí, El cuerpo en que nací, por Guadalupe Natera. En los primeros videos que hice para este canal, hablé de lo hermoso que sentía cada vez que me sentía reflejada o representada en algún libro. Y eso fue algo que me pasó con El cuerpo en que nací. Aquí seguimos la historia de una mujer cuyo rasgo característico es que ella nació con un lunar en el ojo. Esto ha sido un problema que como familia han solucionado a lo largo de los años. Sus padres han estado muy al pendiente de eso, ya que es una catarata que podría dejarla ciega o provocarle cierto estrabismo. Así es que a lo largo de su infancia ella tiene que andar o con un parche o poniéndose pomadas o en citas médicas. Sin, sin embargo, creo que una de las lecciones más hermosas de este libro es el estar contentos y estar cómodos habitando el cuerpo en que nacimos. ¿Cómo empezaría a describir este libro? Bueno, pues creo que sería tan fácil y tan complicado como decir que es un bonito coming of age mexicano. Si bien nuestra protagonista viene de una familia bastante privilegiada y acomodada de la Ciudad de México, vivencias desde sus ojos inocentes de la infancia, pero también nos muestran todo este deseo por pertenecer y de alguna manera ser vista como ella se percibe, como se autopercibe. El cuerpo es este pretexto que usa nuestra protagonista para contarnos toda su vida. O tal vez no toda su vida, pero sí pasajes de su infancia y de su adolescencia. Nos cuenta cosas bastante naturales, como es el descubrimiento de la masturbación y del placer, del autoplacer, pero también nos cuenta cosas demasiado crudas, como el abuso sexual infantil. Nos muestra lo cruel que podemos llegar a ser juzgando a los demás por su apariencia física, pero al mismo tiempo cómo es que nosotros podemos usar esa apariencia física hacia nuestro beneficio. Porque ella, siendo una niña tan audaz y tan valemadrista como lo es, logró que ese rechazo que los demás niños tenían hacia ella se convirtiera en su favor, que le diera motivos para encontrar una vocación, que en su caso es la escritura, y de alguna manera llegar hacia ellos por medio de la misma. Siendo un libro que narra una historia que va desde los años 70 hasta los 80, la verdad me gustó mucho que también abarcara un poco de la historia de nuestro país. Nuestra protagonista está en otro, de hecho está en otro continente cuando sucede el temblor del 85 y no sé, me pudo transmitir cierta angustia por ese evento. Me puso a pensar que en esos momentos tan difíciles y tan críticos, pues no existía nada como lo tenemos ahorita, de información al alcance de la mano por medio del internet, de las noticias, de todo este mundo tan globalizado en el que ya estamos. Ella no lo tenía, entonces para ella fue difícil estar en otro continente, saber que su país y su familia estaba pasando por esta tragedia y pues verlo todo por medio de las noticias, pero al mismo tiempo no verlo en tiempo real y tener que estar sujeta a la poca información que les llegaban en ese momento. Se me hizo bastante duro, la verdad, y se me hizo, sí me logró transmitir
esa sensación de desesperación, de angustia. Ser mi primer acercamiento con Guadalupe Nettel, la verdad es que lo disfruté muchísimo, me gustó muchísimo, y por eso y por todo lo que ya dije, es un libro que sí o sí recomiendo bastante. Claro que me quedo con ganas de seguir leyendo a esta autora, me quedo con ganas de conocerla a través de sus letras, a través del mensaje que nos quiere transmitir, y claro que en este canal la seguiré recomendando. Un libro al que le di 5 de 5 estrellas, me gustó muchísimo, o sea, es que de verdad no puedo dejar de decir lo mucho que me gustó. A lo mejor y en este video no estoy diciendo nada, a lo mejor y no estoy transmitiendo nada, pero es que de verdad, como dije al principio, fue un libro en el que me vi reflejada, fue un libro que llegó a sanar ciertas heridas que estaban en mí. Siento que es un libro al que regresaré cada vez que sienta que estas heridas de alguna u otra manera se vuelven a abrir. Llegué a conectar mucho con la protagonista. No sé qué más puedo decir. Es un libro que está muy marcado, que fue muy bien vivido. Tiene post-its en todos lados. Hubo varios capítulos que me gustaron, a pesar de ser muy cortito. Claro que también encontré sus asegúnes, pero creo que Guadalupe Nettel no lo hace mal. O sea, como dije, es una escritora a la que a partir de este libro le tengo una fe y una confianza totalmente ciegas. O sea, yo voy a seguir leyendo sus obras porque me enganchó y me gustó muchísimo su manera de transmitirnos todo lo que nos quiso transmitir aquí. Creo que otra cosa que podemos mencionar de este libro es la relación que podemos tener entre nuestras familias y entre nuestros seres queridos. Aquí podemos ver un poco de la relación que ella tiene con su mamá, con su abuela, con su padre y con su hermano. Que ella nos narra que a pesar de que su papá comete un error bastante grande, ella decide que su amor hacia él va a ser incondicional. No le importa saber si lo que dicen de su papá es cierto, si su papá sí cometió ese error, si va a sufrir consecuencias bastante graves por eso. Su amor hacia él va a ser 100% incondicional. De hecho, hay una parte que nos narra que ella tiene cierta curiosidad por saber lo que su papá hizo y si es verdad y todo eso, pero se abstiene de preguntárselo a su mamá y a su abuela. No porque ella considere que ellas dos le van a llegar con mentiras, porque desde un inicio nos cuentan que su familia es muy abierta. Su familia no se anda con rodeos ni con mentiras, ni dice las cosas suaves y dulces, sino que siempre hablan con la verdad. Entonces no es eso lo que a ella le da miedo. Sin embargo, es saber que a pesar de que su papá puede ser quien pueda ser su papá, ella tiene este amor incondicional hacia él. Es cómico en algunas partes, es ligero y contiene situaciones con las que fácilmente nos podríamos identificar cada uno de nosotros. Sin embargo, creo que con lo que yo más, no, la verdad no creo, sino lo afirmo, con el tema con el que más me identifiqué es en este problema de inseguridad que puede generarle este rasgo característico que tiene ella. Aquí podría ser un poco vulnerable al contar la historia de cómo llegó este libro a mis manos. Este libro me lo regaló una querida amiga a la cual le mando saluditos, si me está viendo. Y en cuanto ella me lo dio, me dijo, no sé si has leído a Guadalupe Nettel, no sé nada,
pero en cuanto leí la hipnosis del libro se me hizo muy parecido a ti y es por eso que lo elegí. Y puedo entender, ya que terminé el libro, pude entender por qué lo eligió para mí. Yo no siempre he estado cómoda en este cuerpo en el que nací. Sin embargo, pues ha sido una lucha constante. Ha habido días fáciles y ha habido días demasiado difíciles y complicados. Y me gustó muchísimo encontrarme con este pequeño libro. Digo pequeño porque es muy fácil de leer, no llega ni siquiera a las 200 páginas. Es ligero, como dije, tiene sus partes cómicas, tiene sus partes donde nos podemos relacionar más allá de este tema. Entonces, pero creo que lo más importante es el tema del cuerpo. Es como si fuera el protagonista de toda esta historia. ¿Por qué yo lo describiría como un coming of age? Porque justo es eso, es un viaje de crecimiento que tiene nuestra protagonista. A pesar de que toda la historia la cuenta desde una voz ya grande, ya madura, pero nos va contando su viaje de autodescubrimiento, de saber quién es ella, de saber para qué vino a este mundo, de conocerse y sobre todo de aceptarse, de aceptar justo, ya lo dije muchas veces, pero me encanta, de aceptar justo el cuerpo en el que nació. Algo que también quiero decir y que me gustó bastante es que siendo en parte una autobiografía de la autora, tiene muchas partes donde critica la educación. No sé si esta historia está, o sea, si esta parte de la historia está inspirada en su vida, pero es esta educación de esa generación la que critica y la que cuestiona muchísimo. Y también está bien, o sea, creo que ninguna persona está entrenada y nunca va a estar lista para ser padre o madre. Creo también que a veces juzgamos muy fuertemente a estas personas, incluso a nuestros propios padres, por cómo nos han educado y las cosas que nos han inculcado. Creo que ella lo hace, pero al mismo tiempo creo firmemente que cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Y a veces los padres pueden ser muy duros, a veces pueden decir las cosas incorrectas y a veces nos pueden transmitir sus propias inseguridades. Pero a veces nosotros juzgamos demasiado. Este video, que creo que está siendo un poco corto, quiero leer algunas de mis frases favoritas y con las que puedo justificar un poco las cosas que acabo de decir. Entonces, muchas personas deben padecer durante su niñez ese trato correctivo que no responde sino a las obsesiones más o menos arbitrarias de los padres. No se habla así sino de esta otra manera. No se come de esta forma sino de esta otra. No se hacen tales cosas sino tales otras. No se piensa esto sino aquello. Quizás en eso radique la verdadera conservación de la especie, en perpetuar hasta la última generación de humanos las neurosis de nuestros antepasados, las heridas que nos vamos heredando como una segunda carga genética. También debo decir que entre los temas fuertes que toca hay un tema muy muy fuerte que es el suicidio infantil. Quiero decir que Guadalupe Nettel los toca de manera superficial,
Pero no quiero que esto sea una crítica negativa hacia eso, sino que si bien no profundiza demasiado en estos temas como el abuso sexual infantil o el suicidio infantil, sí nos deja ver estas partes. Obviamente lo hizo intencional y creo saber por qué. Al final del día, como ya dije, a pesar de que es una historia contada por una adulta, lo vemos desde sus ojos de niña. Y cuando eres niño no tienes las herramientas necesarias para desmenuzar todos estos problemas sociales en la manera que un adulto lo puede hacer. Cuando eres niño no tienes las herramientas suficientes para entender exactamente qué es lo que está pasando o por qué pasa lo que pasa. Cuando eres niño ni siquiera tienes por qué estar pensando en esas cosas. Al final del día son temas demasiado fuertes y sí considero que esa es una trigger warning. Si para ustedes son temas demasiado difíciles que tocan fibras sensibles dentro de ustedes, pues a lo mejor está en este libro para que ustedes los puedan leer y disfrutar. Sin embargo, sí son temas importantes y de los que se deben de hablar en las mesas, en los libros, entre las familias. A lo mejor y sí me estoy poniendo un poco más analítica, pero el suicidio infantil y adolescente y de cualquier manera es un tema bastante alarmante del cual se debe hablar, porque si no se habla se invisibiliza y de esa manera no se van teniendo ni obteniendo herramientas para la prevención de la misma. Lo mismo con la educación sexual. Si la educación sexual no se tiene en niños y adolescentes, ¿de qué manera podemos prevenir el abuso sexual infantil y adolescente? También debo decir que algo que me gustó mucho es la forma tan liberal de la que trata el tema del sexo. Si bien los padres de esta niña son liberales, como ya dije, sí permiten que sus hijos no vean el sexo de manera morbosa, tampoco de manera... es que no sé cuál es la palabra. Sí, no lo ven como un tabú ni como algo morboso, de algo de lo que no se tenga que hablar. Sin embargo, creo que sí se pasan de liberales y eso mismo es lo que nos cuenta su protagonista. Creo que la educación sexual también debe de tener su límite de edad. No me refiero a que se debe de ver como un tabú, porque justo eso es lo que no deja que la sociedad, no sé cómo explicarlo. Quiero decir que yo creo firmemente que la educación sexual debería de empezar a partir de la infancia, pero una educación sexual de calidad. En este libro vemos que no es así, porque tampoco es que se le dan herramientas a los niños para entender las cosas, más bien los adelantan a su época y tampoco eso se me hace lo, lo correcto, sin ponerme moralista, sin ponerme moralista, pero es importante, aquí lo vemos. No sé, creo que tienen que leer el libro para entender un poco de lo que estoy hablando, pero sí. Los comportamientos adquiridos durante la infancia nos acompañan siempre y aunque hayamos conseguido, a fuerza de una gran voluntad, mantenerlos a raya, agazapados en un lugar tenebroso de la memoria, cuando menos lo esperamos nos saltan a la cara. Nunca me invitó a salir, no me pidió mi teléfono, pero en esa época yo ni siquiera sospechaba que estas fueran las costumbres. Una tarde tomé un marcador rojo y escribí su nombre en una tarjeta blanca de alto gramaje.
atolondrada por la intensidad de aquella emoción desconocida hasta entonces, que como una sustancia embriagante circulaba por todas partes en mi interior, llenándome de una especie de dicha dolorosa. A pesar del interés evidente que me demostraba, yo me había convencido de que jamás podré gustarle. Cuando miro las fotos de ese tiempo, veo a una niña delgada y larguirucha, con una cara bonita, y sin embargo, lo que yo veía en el espejo en aquel entonces era algo parecido a la oruga que había encontrado la muerte en mi zapato, un ser viscoso y repugnante. A veces pienso que haberme iniciado en la vida amorosa con tal carencia de amor propio fue de pésimo augurio y determinó mi manera de relacionarme con el sexo opuesto durante los años siguientes. ¿Ahora entienden mi amor? A mi madre o a mi abuela, quienes me habían contestado sin ningún problema, pero yo preferí no hacerlo. Seguramente me habría dado cada una su propia versión de los hechos y su propio juicio moral. Mi abuela el de 1900, mi madre el de los años 70. Tuve la oportunidad durante la visita al reclusorio de preguntarle a él mismo su punto de vista y escuchar de sus labios su propia historia, y sin embargo, también preferí abstenerme. Quería demostrarle al mundo que, como el suyo, mi amor hacia él era incondicional y que la falta que se le achacaba, así como el hecho de que fuera inocente o culpable, me tenía sin cuidado. Yo sabía muy bien quién era mi padre. Sabía que era una persona amorosa y responsable que había demostrado siempre mucha atención y cuidado hacia su familia, incluida su exmujer. Sabía que era un hombre generoso y de buenos sentimientos. Me pregunto si ese posicionamiento mío no se escondía también un gran miedo a descubrir algo que no me gustara, algo terrible y ominoso. Mamá y yo pasamos los 3 días siguientes de compras en la ciudad de Washington, despilfarrando alegremente parte de esos ahorros inútiles en las más básicas de las terapias femeninas para curar la frustración. Durante esos días visitamos también la Galería Nacional del Arte. Recuerdo en particular una gran exposición de retratos de Picasso y de Braque. Me fijé en aquellas mujeres asimétricas que ambos representaban y cuya belleza radicaba precisamente en ese desequilibrio. No me equivoqué al pensar en que no regresaría siendo la misma a la Ciudad de México. En esa semana y media tuvo lugar un cambio importante en mí, aunque no fuera perceptible de manera inmediata. Mis ojos y mi visión siguieron siendo los mismos, pero ahora miraban diferente. Por fin, después de un largo periplo, me decidí a evitar el cuerpo en el que había nacido, con todas sus particularidades. A fin de cuentas, era lo único que me pertenecía y me vinculaba de forma tangible con el mundo, a la vez que me permitía distinguirme de él. Por favor, háganse un favor, aunque suene redundante, háganse un favor y lean este libro. Es hermoso, de verdad, es hermoso. Nos enseña del amor propio, nos enseña a vernos a nosotros mismos como somos y a querernos, por más difícil que sea el camino, el destino, nuestras propias dificultades y nuestros prejuicios, nuestra manera de vernos, de ver la vida. Lean, por favor. Y creo que eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y espero dejarles algo para reflexionar, para pensar. Por favor, por favor no olviden dejarme en sus comentarios todo lo que piensan, todo lo que quieran. Yo los estaré leyendo con mucho gusto y les estaré contestando. No olviden que aquí aparecerán mis redes sociales para que vayan y me sigan. Recuerden que yo soy Rose, no los hagas, pero sí o sí les recomiendo que lean a Guadalupe Nettel y sobre todo este libro, El cuerpo en que nací. Adiós.